Ay, Ya, ahora sí, ya está ya. Bueno, aprovecho ya que el micro está abierto. sí, adelante, Johanny. Sí, pastor, una consulta. Con relación a Judas, en Zacarías estaba profetizado que al Señor le entregarían, ¿es cierto? Ajá, sí. Pero acá usted dice de que, bueno, aparte que el Señor sabía, obviamente, por esa omnisciencia, él sabía quién le iba a traicionar. Pero dígame una cosa, si él se hubiera arrepentido, ¿cómo se iba a dar cumplimiento la profecía? Esa es mi pregunta. Bueno, si él se hubiera arrepentido, habría otro que lo hubiera entregado sin arrepentirse. Es decir, la cuestión es que eh, Judas no estaba predestinado a ser el que le juzgara o el que lo vendiera, digamos. Uno tenía que hacerlo, pero lo hizo Judas porque fue la decisión de Judas. No fue que Dios condenó a Judas a ser un traidor, ¿ok? Porque eso no es así. Dios nos ha hecho libres y esa es la libertad. Lo que pasa es que Dios, por su omnisciencia, por su conocimiento de todas las cosas, Él sabe todo antes de que suceda, ¿ok? Y Dios ya sabía que iba a ser Judas, pero no tenía por qué ser Judas, podía haber sido cualquier otro, ¿ok? Judas fue libre y libremente él decidió traicionar al maestro. Podía no haberlo hecho. Si no lo hubiera hecho Judas, lo hubiera hecho cualquier otro. Pero una vez que se llega al nivel de dejar entrar al diablo en el corazón, eh, ya se ha apostatado definitivamente. Ya no hay forma, como decía Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, de que Judas se hubiera arrepentido después, porque ya había apostatado definitivamente, había pisoteado al Hijo de Dios, había tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual iba a ser santificado. Es decir, aunque Jesús aún no había muerto, pero ya lo estaba traicionando. Y si hubiera muerto Jesús, pues hubiera pisoteado la sangre de Cristo del mismo modo, ¿no? Es decir, una vez apostató, ya le era imposible volver atrás, ¿no? Que es lo que dice Hebreos capítulo 6. Por tanto, bueno, eh, fíjense que Judas tuvo todas las oportunidades del mundo. Jesús sabía que había sido un ladrón, sin embargo le encargó la bolsa, es decir, lo puso de tesorero del grupo, dándole la oportunidad de que se redimiese, dándole la oportunidad de que dejara de ser un ladrón. Lo escogió como apóstol, o sea, un privilegio que solo 12 personas tuvieron. Y en este caso después, con la traición de Judas, Pablo sustituyó a Judas, ¿no? Pero solo un puñado de personas tuvieron ese privilegio. Estuvo con el Señor codo con codo, comió, durmió, o sea, estuvo mucho tiempo con el Señor Jesús, escuchándolo, viendo las manifestaciones poderosas que el Señor Jesús hacía. O sea, es increíble que a pesar de todo eso, Judas dejara que un pensamiento nacionalista, político o filosófico del que fuera, lo pusiera en contra de Jesús. Es increíble, pero es lo que pasó, es lo que la historia nos cuenta y es la verdad. Por tanto, a pesar de que Dios le tuvo mucha misericordia, yo antes hacía referencia en la meditación que Jesús incluso lo tuvo sentado hasta el último momento a su mesa con sus discípulos, aun cuando ya sabía que le iba a traicionar él. La, la misericordia de Cristo fue inmensa, ¿no? Para con él, pero él no supo apreciar nada de eso. El hecho de que se haya ahorcado, pastor, ¿qué era? ¿Remordimiento, vergüenza? ¿Qué fue? Bueno, la Biblia no nos lo dice, pero que se arrepintió de haber vendido al Señor no quiere decir que se arrepintiese de, de, de su pecado, digamos, ¿no? Es decir, porque él sí, él quiso devolver las 30 monedas después de darse cuenta de lo que hizo, ¿no? Pero eso no significa que se arrepintiese de su pecado, se arrepintió de haber vendido al Señor, porque sabía que en realidad Cristo no había hecho nada malo, ¿no?
pero bueno, él después se ahorcó porque no creyó. Él no creía, no estaba creyendo que Dios pudiera perdonarlo, ¿no? Por eso se juzgó a sí mismo y se condenó, ¿no? Porque se juzgó, no creyó en el perdón de Dios. Sí, sí, pastor, tiene razón. Ya, muchas gracias. De nada, mi hermana. Yoli, Pastor, buenas tardes, un gusto verle. De igualmente, mi verdad es hermana. muy conmovedor esta historia, ¿no? De Judas, Mm. una pena. Bueno, Pastor, tengo una pregunta de hace 2 semanas que quiero hacerle, sino que no estuve entrando por motivos familiares. Bueno, en Josué 1:9, siempre mi mamá de niña me repetía este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre yo le he repetido a mis hijos, cuando sí yo los veo que ellos caen, que se debilitan, ¿no? Que están apagados. Yo también les digo este versículo. Pero estas últimas semanas yo he estado pensando, si este versículo, pastor, es para nosotros los cristianos también en este día, en estos tiempos, o solamente fue para Josué y lo tomamos mal. Pero acá hay una cosa, yo voy a Mateo 28, también 19, donde Jesús nos hace la promesa, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces yo que me contradigo, pregunto si es para Josué, Jesús nos ha prometido estar con nosotros. O sea, eso es lo que yo quisiera que me aclare, pastor, porque no quiero cometer errores, ¿no? Porque sé que le decía a Josué, no sé si se puede aplicar también a nosotros, los cristianos de hoy día. Muy bien. Gracias por la pregunta, Yoli. En realidad, Josué 1:9 es un pasaje en el que Dios le habla a Josué, no nos habla a nosotros. ¿Ok? Dios está hablando con Josué y le está diciendo esas palabras a él. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, etcétera, etcétera. Es Dios hablando con Josué. No está hablando con la iglesia. La iglesia ni siquiera existía en aquel tiempo. Ahora, es cierto que en el Nuevo Testamento tenemos palabras similares de parte del Señor. Hay pasajes de las Escrituras en las que se nos enseña que podemos ir a Cristo cuando estamos cansados, trabajados, y podemos descansar en Él, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda. Hay muchos otros textos en los que sí Dios habla. Por ejemplo, incluso en el Antiguo Testamento encontramos pasajes como Isaías 40, ¿no? Donde dice que el Señor multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ahí está hablando de todos. Es decir, no está hablando de alguien en particular. Está hablando de que Dios da fuerza al que no tiene. Por tanto, esos pasajes sí los podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Por eso hay que saber siempre diferenciar quién habla, a quién le habla, qué le dice, por qué le dice, qué tiene eso que ver con nosotros, etcétera. Ese tipo de preguntas que se hacen en el estudio inductivo de la palabra de Dios, ¿no? Que nos ayuda a entender e interpretar correctamente el pasaje, ¿no? ¿Ok? Gracias, pastor. Tengo otra pregunta, pastor. En Adelante. Romanos 8:22, tampoco entiendo yo mi devocional con Romanos y estaba este versículo, quería hacerle la consulta. Dice Romanos 8:22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Toda la creación. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Está hablando de las personas o está hablando de las plantas, los animales, los demás? Eso es lo que no entiendo. Por favor, pastor, si me puede Bueno, aclarar. está hablando de la creación y la creación en realidad se refiere a todo lo que Dios hizo, ¿no? Es decir, pero al hablar de los hijos de Dios en el versículo anterior, ¿ok? Está separándola de la creación. Por tanto, no está hablando de la iglesia, está hablando de la creación. La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Porque en esperanza fuimos salvos. Por tanto, lo que está diciendo es que todo lo que Dios ha hecho
Estamos esperando, toda la creación entera, estamos esperando que llegue ese momento en el que seremos liberados de la corrupción de este mundo. ¿Ok? O sea, se refiere, pastor, a todo lo que Dios creó, muy aparte de Todo lo que nosotros, Dios los creó, seres la humanos. creación. Amén, la creación. La creación lo abarca todo. Literal, esa palabra es literal, ¿no? Creación. Ujú. Ok. Muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. Elvira. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi hermana. Buenas tardes. Una pregunta. Yo quería preguntar sobre el ayuno. Cuando le dicen los discípulos de Juan, ¿no? Le dicen le dicen que ¿por qué no ayunan tus discípulos? Le dice a Jesús, ¿no? Jesús le Ajá. dice que cuando llegará el día en que ya ayunaran, ¿no? Cuando ya, el capítulo 9:15, ¿no? Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener o sea, cuando están en luto, tener luto, entre tanto esté el esposo, ¿no? Pero va a llegar el día en que cuando el esposo será quitado y ahí llegarán, entonces ahí ayunarán, dice, ¿no? Yo quería preguntar si estamos en estos tiempos, o sea, ¿es un mandato divino ayunar o no? Eso me ha quedado sobre el ayuno, ¿no? ¿Es bueno ayunar según la palabra de Dios? Muy bien. ¿Y qué significa ahí cuando dice que será cuando ya no esté el novio, ¿no? Ahí ya ayunarán, dice nuestro Señor, ¿no? Bueno, déjame explicarte primero el texto y después respondo tus preguntas, ¿vale? En ese pasaje, cuando está diciendo de que mientras el esposo está presente nadie ayuna, ¿ok? Está diciendo cuando Cristo está con ellos, no tienen necesidad de ayunar, ¿ok? Pero llegará el momento en que les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros sabemos que Cristo les fue quitado durante 3 días, en los que Cristo estuvo muerto. En el sentido, su cuerpo estuvo muerto, no estuvo con ellos. Por tanto, ahí ellos debieron ayunar, ¿ok? Ahora, nosotros también sabemos que Cristo resucitó y volvió a estar con sus discípulos y les dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si el Cristo está con nosotros, el esposo está con nosotros, no tenemos necesidad de ayunar. No obstante, respondo a tu pregunta, ¿hay un mandato que nos obligue a ayunar? No. No hay en toda la Biblia ningún mandato a que ayunemos. ¿Ok? Hay textos históricos donde algún rey mandó ayunar a la nación, o por ejemplo, cuando Esther iba a presentarse delante del rey, pues mandó ayunar a los judíos porque estaban en peligro, etcétera. Pero son textos históricos, pero no hay ningún pasaje bíblico que nos obligue a ayunar. ¿Ok? Es más, el ayuno que actualmente se practica es un ayuno que la propia palabra de Dios nos dice que no debemos hacer. La mayoría de la gente ayuna para que su voz sea oída en los cielos. Pero cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 58, que es el capítulo donde se expresa cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere, ahí Dios nos habla no de dejar de comer, sino de compartir con el que padece necesidad, de liberar al que está cautivo, de ayudar al que lo necesita, etcétera, etcétera. Ese es el ayuno que Dios espera de nosotros, ¿no? Ahora, fíjense que en el capítulo 58, versículo 4, dice específicamente, dice, no ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos. Por tanto, el ayuno que hoy se practica es un ayuno que sirve de muy poco en el sentido espiritual de la palabra. Ahora bien, ¿cuál es el valor del ayuno? Porque tiene un cierto valor el ayuno. El valor que tiene es de autocontrol, de ejercicio del dominio propio, es decir, como autodisciplina. Personas que tienen falta de disciplina, personas que les cuesta, que tienen poca voluntad, pueden ejercer el ayuno para tratar de reforzar su voluntad, para tratar de ejercitar el dominio propio. En ese sentido, como un ejercicio de autoayuda, sí que el ayuno tiene un cierto valor, ¿no? También si tú te abstienes de comer algo para compartir tu comida con el que no tiene, ¿no? Ese valor, ese ayuno sí tiene un cierto valor.
pero nada más, ¿no? No hay que mistificar, darle valor de místico, ¿no? al ayuno, porque realmente la palabra de Dios no se lo da. ¿Ok? Muchas gracias, doctor, pastor. Muchas gracias. De nada, mi hermana. Rocío. Dios lo bendiga, pastor y hermanos. Igualmente, Rocío. Dios te bendiga. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pastor, es Marcela, es hermana Marcela que le quiere hacer una pregunta. Ah, muy bien. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Igualmente, Marcela. Pastor, una consulta. Dígame, Adelante. ¿orar es lo mismo que hablar con Dios? Sí, orar es hablar con Dios, es conversar con Él. ¿Ok? Es así como nosotros hablamos entre nosotros, orar es hablar con Dios, es dirigirnos a Él, expresándole pues nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras inquietudes, hablar con Él, como hablamos entre nosotros. Eso es orar. Bien, Bendiciones, muchas gracias, pastor. pastor. De Bendiciones. nada, mi hermano. Gracias igualmente. ¿Alguien más? ¿Johanny? Pastor, sí, de parte de Lupita tengo una pregunta, pastor. Un momentito. Muy bien. A ver, dice Lupita, pregunta Lupita si los cristianos podemos avalar la pena de muerte. Bueno, yo tengo un estudio sobre la pena de muerte en la página web. Yo le invitaría a que lo leyera. ¿Ok? Ya, otra pregunta, pastor. Unos hermanos me preguntan de que si frotar el periódico en el cuerpo quita el dolor, ya sea de cabeza o de barriga, qué sé yo, cuando ha recibido esa persona un susto. Porque dicen de que cogen el papel periódico, un papel, y lo frotan en el cuerpo y que eso les ha quitado el dolor, les ha quitado el susto. Yo lo que le comenté pues fue que yo no conocía mucho de esto, pero que me imaginaba que esto pertenecía pues a la hechicería, a la brujería, ¿no? Que sería mejor no hacerlo. Pero ellos me dan fe de que sí. Por ejemplo, a una de las hermanas, cuando no era cristiana, se sobó la cabeza con el periódico y le quitó el dolor de cabeza, y a un niñito o niñita creo que tuvo un susto y le dolía la pancita y le frotaron el periódico, supongo que haciendo rezos. Entonces quisiera que le explique a los hermanos que están escuchando allá, señor pastor, por favor. Muy bien. Pasar un periódico, un papel de periódico por la cabeza no tiene ninguna explicación científica que explique que le pueda quitar el dolor. O sea, no tiene ningún sentido, ni científico, ni lógico, ni de ningún tipo. Por tanto, puede caer dentro de lo que llamamos toda acción placebo. ¿O quiere decir? Es como si te convences de que tomarte una cucharadita medio vaso de agua con un poquito de azúcar te va a quitar el dolor. Y tú te lo tomas y se te quita el dolor. ¿Por qué? Porque estás convencido de que eso es lo que te va a ayudar. Entonces, el placebo, el medicamento placebo tiene ese mismo efecto. Si te dicen, mira que estás asustado, pásate el periódico por la tripa y se te va a quitar. Mira, en vez de hacer eso, pásate la mano sin periódico y también se te va a quitar. Es decir, es que no es el periódico, es simplemente la fe en que eso le va a ayudar. ¿Ok? Y eso hace que la persona se relaje y se le pase el susto. Pero no es porque el papel de periódico tenga ningún poder de quitarle ningún dolor ni de quitarle ningún susto. Es simplemente porque está creyendo en eso. Y eso es una creencia que no tiene fundamento bíblico. Por tanto, forma parte de la metafísica, de la brujería, de la hechicería, y son prácticas que los cristianos no debemos hacer, ¿ok? Porque son cosas que nos alejan de la verdad. Y los cristianos tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser coherentes. Y si te duele la cabeza, ora al Señor y Él te puede quitar el dolor de cabeza. Si estás asustado, deja de tener miedo, cree en el Señor, que Dios está contigo y Él te va a quitar todo susto. O sea, no hace falta recurrir a la brujería para librarse de un dolor o librarse
de un susto. Hay que acudir a Dios, que es el que de verdad nos puede ayudar. ¿Ok? Ya. Y otra pregunta, pastor. En el versículo 63 que hemos leído, dice, el Espíritu es el que da vida. Se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados revive. ¿A eso se refiere? El Espíritu es lo que da vida y sabemos que cuando Dios formó al hombre, lo hizo de un muñeco de barro, dice la Escritura, ¿no? Y sopló Dios aliento de vida sobre él. Ese aliento es el espíritu de vida, ¿ok? La palabra espíritu tiene varios significados, se puede traducir de diferentes formas, ¿no? Ruach, espíritu, aire, viento, brisa, se traduce de muchas maneras, ¿no? Pero es el aliento de vida, el espíritu de Dios es el que da vida, ¿ok? Pero también nuestro espíritu, mientras tenemos nuestro espíritu, tenemos vida. Cuando el espíritu nos es quitado, dejamos de tener vida, ¿ok? Así que, pero Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual, estrictamente a lo espiritual, porque él se estaba dando cuenta de que los discípulos y la gente estaban interpretándolo todo de manera literal, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo, no seáis carnales. Dicho en una traducción libre sería, no seáis torpes. No lo interpretéis todo a nivel material. Estoy hablando en terrenos espirituales, ¿no? Eso es lo que Jesús les está diciendo, que les está hablando en espíritu. Y el espíritu es lo que da vida, ¿ok? No el maná, que era algo físico. No el esfuerzo humano por agradar a Dios. Eso no sirve de nada, ¿no? Es carne, sino el espíritu, que es lo que da vida. Muy bien, pastor, me quedó claro. Pero una duda que siempre tengo tengo un poquito. Cuando nosotros morimos, se va nuestro espíritu y se vuelve, la carne va a la tierra y el espíritu a Dios, que es el que le dio. Pero nuestra alma, que también es espíritu, también parte y también es perpetua, ¿correcto? Porque ahí están nuestras emociones, nuestra voluntad y todo eso. O sea que el alma y el espíritu van a Dios, ¿correcto? Correcto. El alma y el espíritu es la parte inmaterial del ser humano y van juntas, ¿ok? No hay separación entre el alma y el espíritu. Es decir, forman parte de lo inmaterial de nuestro ser, ¿no? Claro que hay una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. El alma es la mente, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está la voluntad, etcétera, ¿no? Lo que es nuestra mente, donde almacenamos el conocimiento, la información, todo eso corresponde al alma. El alma es lo que nos permite relacionarnos entre nosotros a nivel horizontal, ¿no? Y el espíritu tiene que ver con Dios, ¿no? El espíritu es lo que nos ayuda a entrar en contacto con Dios, comunicarnos con Él, tener esa comunión íntima con Dios es a nivel espiritual. Pero espíritu y alma son la parte inmaterial del ser humano. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo queda aquí, pero el alma y el espíritu van a Dios. ¿Ok? Sí. Muy bien, pastor, gracias. De nada. María Fabiana. Oh, Héctor, buenas noches. No se les escucha. Buenas noches, los hermanos de Perú. Ahora Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga a todos. No, mi pregunta es, Acércate más para que te oiga mejor. sobre en aquel tiempo que fue entregado Jesucristo y en el tiempo de Moisés, cuando fue sacado el pueblo de Dios, viendo tanta magnitud de Dios hacia ellos, al otro día ya dejaban de creer, ¿no? Y en Dios. ¿Qué nos queda a nosotros que hoy nosotros no hemos visto esos tantos milagros que Dios en aquel tiempo hacía? Por supuesto que el gran milagro que tenemos hoy nosotros es poder conocer por fe a Dios, ¿no?
Sí, la palabra del Señor dice que porque vieron, creyeron, ¿no? Dice, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Es verdad. A veces nosotros también hemos visto milagros. Yo he visto muchos milagros. En estos días, yo tuve una mala noticia, ¿no? En estas semanas atrás. Mi hija Nuria tenía unos lunares que tenía que quitarse. Fue al médico y se lo quitaron, ¿no? Le quitaron 3 de los lunares que tenía, pues se le habían puesto grandes y eran peligrosos, ¿no? De buena primera, mi hija recibe una llamada telefónica del laboratorio y le dicen, Nuria, mira, tenemos que decirte que de los 3 lunares que te han quitado, 2 son cancerígenos. Y claro, pues no es una noticia fácil de digerir, ¿no? Mi hija tiene 45 años ahora. Así que fue una ducha de agua fría, ¿no? Le dijeron, mira, tienes que ponerte en contacto con tu médico de cabecera para que sigas el protocolo y demás. Y bueno, cuando fue al médico de cabecera, le dijo, bueno, me tendrás que mandar alguna analítica o algo así y tal. El médico de cabecera se metió en su informe médico, vio el informe del radiólogo y todo esto, porque claro, le quitaron los lunares, los mandaron a analizar y ahí fue del mismo laboratorio que la llamaron a ella urgentemente diciéndole que tenía cáncer, ¿no? Entonces, el médico viendo, se mete en su informe, en el informe médico, en su historial médico, y le dice, espérate, Nuria, porque estoy leyendo aquí, está leyendo. Le dice, mira, vamos a ver, no tengo que mandarte ninguna analítica, ni tengo que mandarte al hospital, ni nada de eso, porque, a ver, a ti, el dermatólogo que te vio, ya se dio cuenta de que era cáncer. Y te mandó al cirujano inmediatamente y te quitaron esos lunares, 2 de los cuales eran cancerígenos, pero te los han quitado. Es decir, ya te han operado y te has quedado limpia. Gracias a Dios, ya te lo han quitado. O sea, no es que tú sigas teniendo cáncer, aunque eso sí, ahora cada cierto tiempo tienen que hacerte revisión y demás. En diciembre tiene que hacerse otra revisión, porque también tiene unos bultitos en el pecho, que tal, se lo tienen que analizar y demás, ¿no? Pero fue como un desahogo enorme, ¿no? Para mí eso fue un milagro a la oración. Creo que Dios respondió a nuestras oraciones. Y yo creo que es un milagro poderoso de parte de Dios. Y como ese he visto milagros a diario. O sea, nosotros también vemos el poder de Dios obrando en medio nuestro. Ver a Cecilia, la hermana por la que hemos estado orando, que ya está en casa, ya se está recuperando, ya camina con un andador, pero ya camina, ya come sola. O sea, aunque todavía no puede hablar porque no le es posible hablar, pero ya se está recuperando. Después de una embolia que cerebral que la dejó prácticamente lisiada de medio cuerpo. O sea, yo veo la mano de Dios obrando de una manera poderosísima, ¿no? Y cuando veo vidas que cambian, hombres y mujeres que se transforman de la noche a la mañana, vamos viendo cómo Dios empieza a trabajar con una vida y la cambia y la transforma. Yo veo milagro de Dios ahí. Para mí milagro no es que tú te pongas a decir tonterías y digas que estás hablando en lengua, o que te tires al suelo y te revuelques, o que empieces a mover la cabeza estrambóticamente. Para mí eso no tiene nada que ver con Dios. Para mí eso tiene que ver con cultos paganos. Pero cuando yo veo a Dios obrando en medio de nosotros, cuando lo veo cambiar vida, cuando lo veo hacer milagros de este tipo, yo digo, hay un Dios en los cielos que nos escucha y que responde nuestras oraciones, y a quien le tenemos que adorar y darle gracias por todas las bendiciones que de Él recibimos cada día. Y eso no quita que cualquiera de nosotros podamos despistarnos y apartarnos del Señor. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Por eso tenemos que seguir el consejo del Señor Jesús, que dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos siempre esa lucha, esa batalla, ese estar atento, ese procurar ver la tentación
desde lejos para que no lleguemos a caer en la tentación siquiera. Porque si empezamos a batallar con la tentación, fracasaremos. Antes de que venga la tentación, aléjate de ella, huye de ella. Ora al Señor, Señor, manténme alerta y que no nos separemos nunca del Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Jolie. Pastor, disculpe la pregunta. Me he quedado más confundida ahora con la pregunta de la hermanita Johanny que usted le contestó del alma y del espíritu. El espíritu es el que Dios, es el que tenemos nosotros cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, o hay un espíritu aparte. Otra cosa, pastor. Ahora, cuando nosotros partamos a la presencia de Dios, ¿qué nos va a juzgar el Señor? O sea, ¿al espíritu o a nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Si el espíritu y el alma son dos cosas diferentes, entonces el espíritu es el espíritu que el Señor pone, o es otro espíritu, porque nosotros no tenemos otro espíritu, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando nacemos de nuevo. Y nuestra alma, pastor, ¿seremos juzgados en nuestra alma? Es algo también, es algo de nosotros que se va, como yo Lima, así, pero un alma y se va al cielo, pero me voy pensando, sintiendo mis emociones, esas cosas. ¿A eso será juzgado, pastor, o el espíritu? Gracias, Bueno, pastor. Gracias por la pregunta. Yo te explico. Cuando el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que el ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Por tanto, sí, el espíritu humano existe. Tú tienes un espíritu tuyo. El espíritu de Yolima no es el espíritu de Johanny. El espíritu de Johanny no es el de Nura. Cada uno tenemos nuestro propio espíritu. Solo que, ¿qué es nuestro espíritu? Nuestro espíritu es la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios. Cuando éramos incrédulos, ese espíritu estaba muerto. Por eso el apóstol Pablo usa esa metáfora. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se refiere a nuestro espíritu. Humanamente estábamos vivos. Nuestro cuerpo está vivo. Nuestra mente, nuestra voluntad estaban vivas, pero no teníamos comunión con Dios. Por tanto, espiritualmente estábamos muertos. Nuestro espíritu no tenía vida. Es cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros que le da vida a nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que se entabla una comunicación. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se entabla una comunicación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Ahí es que estamos en conexión. Por eso nosotros en cualquier lugar podemos hablar con el Señor, porque nuestro espíritu puede hablar con el Espíritu Santo en cualquier lugar. ¿Ok? Ahora, cuando seamos juzgados, es decir, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿seremos juzgados en cuerpo, en alma o en espíritu? Seremos juzgados como ser. Porque en realidad no somos tres partes, somos tridimensionales, que es diferente. Hay tres dimensiones en el ser humano, pero somos un solo ser. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es una misma cosa. Somos un ser y seremos juzgados en espíritu, en alma y en cuerpo. Lo que hayamos hecho en el cuerpo, lo que hayamos hecho con nuestra mente y lo que hayamos hecho en nuestro espíritu es lo que será juzgado. ¿Ok? Muy maravilloso, pastor. Ahora sí, gracias, pastor. Dios me lo bendiga, me lo cuide, pastor, mucho, mucho a usted. Todavía lo necesitamos. Gracias, pastor. Igualmente, mi hermana. Bendición. Pastor, creo que ya no hay más preguntas por hoy día. Bueno, le agradecemos todos por enseñarnos la palabra y por todas las bendiciones. No tienen nada que agradecer. Para mí es un placer. Oramos Muy pues bien, al pastor. Señor, dando gracias por este tiempo y le pedimos al Señor que Él nos bendiga. Amén. Padre del cielo, bendice a mis hermanos en Perú, en Chile, en Argentina, donde quieran que estén. En Uruguay, Señor, bendice a cada uno en particular.
Está tú con ellos y llévate tú la gloria y la honra siempre, porque eres el único que la mereces. Ayúdanos a perseverar siempre en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones a hermanita. todos. Dios les bendiga, Chao, pastor. pastor. Dios les Nos bendiga. vemos, bendiga. cuídense. Que tengan Adiós. bonita noche. Chao, Dios les hermanita. bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Allí están mis hermanos en. Dios les Chao, bendiga a Lupita. todos. Chao, chicas. Allí en la reunión. Bendiciones. Chao. Chao, Celita. Bendición. Chao, hermano.